Día de hoy estamos en la sesión número 3 de nuestros webinars preparatorios y hoy contamos con una invitada súper especial. Ya la voy a presentar a ella, pero les quiero mostrar primero el nombre del webinar del día de hoy. Un segundito y les comparto por acá. Veo por ahí en el chat que nos están escribiendo desde dónde vienen. Hay unas de Santa Marta, otras de Costa Rica. Bueno, mejor dicho, tenemos gente de todos lados y eso para nosotras es súper importante porque el día de hoy, justo este taller de hoy que vamos a tener con Victoria, una aliada muy especial de Barranquilla Más 20. Ella viene de parte también de otra organización muy especial que se llama Movilizatorio. Les voy contando mientras les muestro la imagen y me deja compartir esto. Yo creo que ya lo voy a lograr. Ya, ahora sí. Listo. Por fin. Listo, entonces les presento a Victoria Giraldo. Ella, como les decía, viene de parte de Movilizatorio y ella es politóloga y especialista en construcción de paz, con más de 7 años de experiencia en proyectos de juventud, democracia, participación y paz. Hace un par de meses conectamos, ya hace un par de años conectamos con Movilizatorio, pero hace un par de meses estuvimos en la gira territorial que tuvo la Juntanza Climática Feminista. Nos encontramos con Movilizatorio otra vez y a través de Alejandra pues pudimos llegar a Victoria, quien muy amablemente nos está colaborando con la capacitación del día de hoy que tiene como nombre Narrativas con Impacto. Entonces le voy a dar la palabra a Victoria para que ella nos pueda hablar de esta sesión que ha preparado para todas nosotras. Esto es súper importante para su formación y esperemos que sea muy productiva la sesión. Recuerden que siempre nos pueden estar escribiendo ahí en el chat y bueno, mantener los micrófonos apagados y todo bajo control mientras duramos la sesión y le doy la palabra a Victoria. Muchísimas gracias, Adriana, y buenas tardes a ti y a todas las personas que están acá conectadas, a todas las mujeres. Muy feliz de estar acá, muy feliz de conocernos, así sea a través de una pantalla y conversar un poquito de narrativas con impacto. Como dijo Adriana, yo soy politóloga, vengo trabajando ya hace varios años en temas de construcción de paz, con diferentes liderazgos, con juventud y recientemente he estado más involucrada en temas ambientales y bueno, he trabajado en muchas causas, seguramente como ustedes también trabajan en diversas causas. Y una de las cosas que más he aprendido en esta trayectoria es pues la importancia de comunicarlas de manera que pueda atrapar la atención de otras personas, ¿no? Cómo generar narrativas y cómo comunicar eso que nos apasiona a nosotras y por lo que trabajamos y en lo que creemos, de tal manera que el resto de las personas o que nunca han escuchado de esto, que quizás les interesa, pues puedan resonar. Sin más, voy a empezar, voy a compartir pantalla. Me confirman por acá si la ven. Em, También súper invitadas a participar a través del chat. Esta, pues la idea no es que sea una sesión en la que solamente esté yo hablando y hablando, entonces pues la idea es que todas podamos compartir, así sea a través del chat o si alguna quiere levantar su mano, pues súper bienvenida. Entonces, esta sesión se llama Narrativas con Impacto, tu voz en el mundo y tiene como objetivo dotar o tener como desarrollar algunas habilidades o repasar algunas habilidades de vocería para representar a la comunidad, a la organización, la causa, la iniciativa en la que ustedes trabajen en espacios internacionales, nacionales, en espacios
que sean importantes para ustedes, en los que se estén de pronto desenvolviendo o estén pues tratando de llegar a una audiencia específica, ¿no? Entonces vamos a hablar rápidamente de 6 temas. Introducción uno, ¿qué es la vocería? Dos, ¿por qué contamos historias? ¿De qué trata todo esto de narrativas con impacto y de dónde viene y por qué lo hacemos? Tres, ¿cuál es nuestro punto de vista único? Cuatro, ¿cómo crear una historia? Cinco, cómo crear una historia poderosa. Cinco, cuándo hablar y cuándo es el momento adecuado. Y seis, construcción del testimonio. Entonces, 5 minuticos, quisiera saber si alguna de ustedes quisiera compartir a través del chat o de pronto levantando la mano. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron que convencer a alguien de algo importante? De pronto en las causas que ustedes trabajan, en su entorno laboral, algún ejemplo, a un funcionario sobre una decisión que afecta a la comunidad, quizás a su misma organización sobre un cambio urgente, a un periodista sobre lo que está pasando en su entorno. ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron a un escenario en el que sentían que tenían que convencer a alguien de algo? Si quieren pueden ponerlo por el chat o la que quiera participar, súper adelante. Carolina, dale. Veo que, también vengo el chat. Dale, Carolina, ya te habilitamos el micrófono. Ok, muy buenas tardes a todas. Estoy mirando si puedo ponerme en la cámara. No sé si me ven también. Bueno, con respecto a la pregunta que acabas de hacer, yo me dedico a la educación ambiental y para mí mi vida cotidiana es convencer a los ciudadanos, a los entes gubernamentales, a muchas personas, de hecho con las personas que trabajo, eh, cuáles son las causas por las cuales estamos atravesando con el tema del cambio climático, porque hay gente que dice que no, hay chicas que estudian geografía y dicen que estos fenómenos son normales. Y nosotros con la fundación que tenemos a orilla de un río podemos ver las dinámicas, cómo han cambiado. Un río que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta y hoy en día, para esta época, cuando hace tanto calor, él bajaba su cauce y hoy yo lo veo con mucha agua. Para mí quiere decir que como él viene por deshielo de la sierra, eh, a causa del calor que está haciendo, pues se está derritiendo la sierra y por eso, aunque hay mucho calor, el río tiene bastante agua. Entonces ese análisis que podríamos hacerlo de la mano con científicos, nadie lo está haciendo porque nadie se detiene a observar. Y es difícil, sobre todo por la cultura que hay aquí, que todo lo ven como muy normal, pero yo soy muy estudiosa y vivo pendiente del comportamiento de los árboles, de los animales, de los ríos, y sí puedo observar lo que está sucediendo en el planeta. Entonces, esto es como mi pan de cada día. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por compartir eso. Adriana también ahí nos comparte que en Santa Marta, la conferencia de combustibles fósiles, hay algo muy interesante que tú traes y es lo que tú dices, es que yo lo veo, ¿no? Yo veo al río y eso trae un punto de vista único del que ya vamos a hablar. La idea, Carolina, con este espacio, y gracias por tu participación, es que justamente cada vez que nos enfrentemos a esos escenarios en los que sentimos que tenemos que convencer a alguien de algo porque todavía no está tan convencido o no está tan sensibilizado, no está tan consciente del tema, pues podamos hacerlo con una narrativa que genere impacto, ¿no? Que le pueda llegar al corazón. Y eso que tú haces, contando la situación del río y lo que tú observas, es lo que hace una vocera, es lo que hace un vocero o una vocera en diferentes espacios, ¿no? ¿Qué hace un vocero? Uno, define las prioridades con su comunidad. Tú misma lo mencionaste, tú estás viendo y también la comunidad ha visto cuáles son las afectaciones que se están viendo y que se están sufriendo.
Dos, respalda sus argumentos con datos y con historias reales, no es algo que se esté inventando o que por ahí dicen o por ahí leí, sino que pues realmente es tu vivencia, es lo que tú estás viendo y lo que tú estás observando y lo que tú traes. Em, Tres, un vocero, una buena vocera, mantiene a la comunidad informada con cada oportunidad de incidir. ¿Qué significa esto? Cada oportunidad y cada ventana en la que podamos ver que podemos convencer a alguien de esto para que se una a nuestra causa, pues se lo plantea también a la comunidad y se lo plantea al resto de las personas de la organización para poder aprovecharlo. Está lista para hablar cuando aparece el momento, aunque no lo esperaba. Este es súper importante y es que un vocero siempre tiene que estar preparado así, así no lo esté, ¿no? Que siempre tener como un poco en su cabeza cuál es esa narrativa que lleva ya también en sus manos y en su corazón. Y mantiene al día los debates políticos que afectan su causa. Es decir, todo el tiempo está analizando qué podría favorecer o desfavorecer esa causa. ¿Qué genera una buena vocera? ¿Cuáles son las 6 C de las vocerías que nosotros llamamos como en este mundo? Hay seis características de una muy buena vocería que consta de confianza, claridad, conocimiento, cercanía, credibilidad y compromiso. Esas son, digamos que las 6 características que una buena vocera debería tener. Pero bueno, esto suena súper abstracto y súper chévere, sí, todos tengamos confianza, conocimiento, cercanía y esto cómo se traduce, ¿no? Yo cómo puedo crear narrativas con impacto. Lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de los años es que normalmente a las personas en general les gusta escuchar historias. Las personas en general se dejan cautivar por historias, les gusta escuchar una historia personal que se pueda, que se pueda convertir en una narrativa compartida. Cuando mi historia personal se convierte en una narrativa que cobija a muchas otras personas de mi misma comunidad o de mi mismo entorno, es donde hay una autora que nos gusta mucho que dice que ocurre la magia. Es decir, cuando dejas de guardar silencio sobre lo que ocurre, cuando conviertes eso en un argumento ante quien toma la decisión, es exactamente ahí donde ocurre la magia. Entonces, las historias, aunque nosotros a veces nos han vendido que las historias pues son más como en el mundo del entretenimiento, o simplemente como quizás en otro ámbito no tan laboral o en el de las causas sociales en las que nos movemos, lo que nos hemos dado cuenta es que las historias sí tienen el poder de generar cambios. ¿Por qué? Porque las historias visibilizan lo que el sistema ignora, te muestran qué es lo que está pasando realmente cuando hay un sistema o unas instituciones que no lo ven. Las historias pueden moldear la opinión pública y pueden moldear la opinión política. Las historias pueden movilizar a otras personas hacia tu causa. Las historias también pueden contrarrestar las mentiras y la desinformación que, como ustedes saben, muchas veces y sobre todo en las causas ambientales sí que se mueve muchísimo. Las historias pueden conectar grupos que parecen distintos, porque cuando tú cuentas una historia y no estás dando tanto en un dato científico, un dato ajeno quizás a lo que conecta con la humanidad, pues puede generar cercanía entre dos grupos que pueden opinar o que pueden parecer muy distintos. Y sobre todo, y esta es la que a mí más me gusta, las historias cuestionan el relato del que tiene más poder, porque normalmente estamos acostumbradas a que siempre son estos roles con mayor poder los que están difundiendo cómo es que supuestamente funciona el mundo y cómo es que supuestamente pasan las cosas, ¿no? Cuando contamos con buenas historias y cuando nuestra historia respalda una situación concreta que está pasando en nuestra comunidad o de la causa que estamos defendiendo, eso puede desafiar el relato del poder, ¿no? Y puede desafiar a esta persona. Em, Hay una segunda parte de todo esto que lo traigo muy a colación con lo que nos contaba Carolina y es el punto de vista único. ¿Qué es el punto de vista único y por qué importa? Cuando uno cuenta una historia y cuando uno cuenta su propia historia y está tratando de convencer a personas para que se adhieran a nuestra causa, hay 3 cosas que si lo creamos de manera estratégica, difícilmente nos lo pueden tumbar. Primero, autenticidad, y es que nadie puede contar mejor que tú lo que pasa en tu comunidad o en tu organización. En el caso de Carolina, nadie puede contar mejor que ella lo que está pasando con el río porque es ella la que lo está viendo.
¿no? Y eso trae un punto de vista único que nadie en ninguna otra parte puede traer y puede sustituir, y es lo que hace que nuestro punto de vista importe y sea único, ¿no? Luego la empatía es súper importante porque cuando uno habla de lo que vive, de lo que conecta emocionalmente con otras personas, hace que se mueva una fibra humana diferente en la manera en que estamos hablando con nuestro interlocutor, independientemente si ese interlocutor probablemente no está de acuerdo con nuestras ideas o con nuestro punto de vista. Porque lo que hace la empatía es que no necesariamente tenga que estar de acuerdo o no tenga que estar de acuerdo. Cuando contamos historias y son cosas que nos pasan a nosotras y lo que estamos viviendo en nuestra propia comunidad, significa que nadie más puede calificarlo de positivo, negativo, verdadero o falso porque es nuestro punto de vista único, ¿no? Y por último, la credibilidad. La experiencia directa complementa siempre los datos técnicos y normalmente las historias le ponen rostro a los números, a los datos y a lo que normalmente no tiene rostro, ¿no? Así que tiene una capacidad muy grande también para conectar y hacer creíble la exposición de nuestra causa en tanto lo estamos contando por nuestras propias experiencias. Tenemos un ejercicio acá de 5 o 7 minuticos máximo, antes de ya entrar, esto es como todo el mundo teórico, digamos, de por qué contar historias funciona y por qué las historias nos atrapan. Ya vamos a pasar a una segunda sección de realmente cómo se crean esas historias y cuáles son los tips. Pero quisiera preguntarle si alguna quisiera compartir, nuevamente si en el chat o si quisiera abrir el micrófono dentro de su causa que lidera o el trabajo de lideresa que ejerce, qué es lo que hace único su punto de vista, qué es lo que la hace única y que nadie más pueda tener, qué cambio concreto les motivó estar acá en esta sesión, pero estar también en esta lucha por la causa que defiendan y qué les puede inspirar, enojar o sorprender de su propia historia. Sobre todo, este último punto es muy interesante porque a partir de las emociones, ¿no? de la inspiración, a veces también el enojo o la misma sorpresa, es que pueden salir elementos muy interesantes y muy lindos para construir historias poderosas. Entonces, no sé si alguna quisiera compartir con el resto del grupo alguna de estas tres preguntas. Ángela, adelante. Pues yo considero, buenas tardes a todas, muchas gracias por la participación. Yo considero que el punto de vista que hace único esta propuesta o como lideresa es que traslada la visión antropocentrista del cuidado hacia nosotros mismos y bueno, la propuesta que tenemos nosotras acá desde Miranda Cauca es como cuidar de unas quebradas, de una cuenca y una subcuenca, pero lo queremos hacer como en un acto simbólico y público de un acto de perdón, porque esos son víctimas del conflicto armado. Entonces es como cambiar esa concepción antropocentrista y trasladarla a que somos un todo como ecosistema. Y creo que se hace único el punto de vista. ¿Qué cambio concreto te motivó a estar aquí? Precisamente eso, porque creo que en estos espacios se habla de cómo el medio ambiente tiene que ser eh, cuidado, no solo deja mirar antropocentrista, sino como un todo. ¿Y qué te inspira, qué te enoja, qué te sorprende de tu historia? Todo, a mí me inspira todo, o sea, es único la propuesta. Me enoja un poco que no hayan personas comprometidas en esta labor, pero yo pienso que inspirando al hacer y dando ejemplo, pienso que yo se unirá muchísimas personas a hacerlo también. ¿Y qué te sorprende de tu historia? Me sorprende que hayan personas que
uno les hable de cómo podemos hacer esta labor y se interesan en hacerlo. Esos serían como los 3 puntos. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela, y felicitaciones por este trabajo tan importante y tan diferente, ¿no? La manera en que tú lo planteas y cómo lo pones de superar esa visión. Está muy chévere y creo que hay muchos elementos que mencionas con los que se puede construir una historia muy, muy interesante. Por acá en el chat también nos dice María Angélica, soy líder social y trabajo para comunidad campesina. Hace unas horas estoy dialogando en sembrar árboles. Muchas gracias. Adriana, me inspira la creatividad, que aunque nos dé miedo, seguimos luchando y hemos encontrado una red de mujeres que apoya y sostiene. Y María Angélica, que inspiran a seguir adelante y luchar porque las mujeres somos fuertes. Me encanta, qué lindo. Súper. Bueno, yo creo que estas 3 preguntas son un punto de partida bien interesante que igual les invito a las demás cuando tengan un tiempito ya después del espacio o cuando encuentren la inspiración a planteárselas porque son 3 elementos que son los de arranque para construir una historia, ¿no? Em, Así que muchas gracias por la participación. Este material igual se los vamos a compartir después para que puedan repasarlo. Si quieren, sí, un poco profundizarlo, pues ahí lo tendrán a disposición. Entonces, estas 3 preguntas son muy importantes porque son la base a lo que nos trae en esta sesión, que es cómo crear una historia poderosa. Entonces, lo que hemos encontrado, y este es como un esquema que en la organización en la que trabajo y también con muchas organizaciones, otras iniciativas, movimientos, iniciativas con otras mujeres también hemos puesto en práctica, y es una triada súper importante que es corazón, cabeza y manos. Esos son los 3 elementos que consideramos que son clave para construir una historia que pueda conectar con la audiencia. Una historia que tenga corazón, que tenga cabeza y que tenga manos, podemos garantizar que es una historia que a alguna persona le va a tocar el corazón, le va a tocar, algo le va a dejar alguna sensación. Está científicamente comprobado que las mejores historias y la manera en que nosotros como seres humanos recordamos los episodios que marcan nuestra existencia, muchas veces se centran no solamente por recordar exactamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que esa persona nos dijo, qué fue exactamente, ¿no? En detalle esa memoria con ese nivel de detalle, pero lo que realmente marca a un ser humano cuando algo le mueve es cómo se sintió. No recordamos tanto el detalle de las cosas, no recordamos exactamente cuando algo nos cautiva, lo que exactamente nos dijo para cautivarnos, sino qué fue lo que nos hizo sentir. Entonces, por eso esta triada es súper importante porque prioriza mucho la emoción y prioriza mucho qué es lo que nos hace sentir la historia que queremos contar. Por eso iniciamos por el corazón, que es exactamente por donde todo entra, ¿no? Entonces, ¿qué hace única tu perspectiva? A través del corazón nos preguntamos qué es lo que hace única tu perspectiva y cómo eso puede conectar con otra persona. Entonces, acá la recomendación es hablar de lo que vives, hablar de lo que viviste o de lo que vives, por ejemplo, el día en que tu comunidad enfrentó esa decisión, imágenes concretas que generen empatía que los datos no logran, una situación específica con la que tú puedas conectar directamente con el corazón de una persona, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, porque esto suena un poquito abstracto, pero lo más importante es conectar precisamente desde la única perspectiva. Luego, cuando ya uno logra, no sé si ustedes han visto esto en redes sociales, ¿no? Que es como el gancho, que es cómo captar la atención de las personas. Pues hemos visto mucho que en las historias el gancho realmente con el que conectamos con otra persona es justamente haciéndolo desde el corazón y desde la humanidad. Pero luego viene la cabeza, ¿no? Porque somos seres humanos, entonces también todo lo racionalizamos y la segunda parte de esta triada es cuál es la información esencial. Tú ya presentaste qué hace única tu perspectiva, luego cuál es la información esencial que quieres que esa persona entienda, ¿no? Ese tomador de decisión, ese político, esa persona a la que quieres convencer de tu causa.
Entonces acá es muy recomendable usar datos que puedan respaldar, perdón, esa historia, ¿no? Ya hablaste de lo que viviste, ya hablaste de una situación específica. Usa datos. ¿Cuántas mujeres les está pasando lo mismo? ¿Qué tan amplia es la brecha de lo que está pasando? ¿Cuántos meses llevan con esta situación del río que Carolina nos contaba, ¿no? ¿Cuántas personas en la comunidad se están viendo afectadas? Eso hace que ya mi propia historia no sea solamente la mía, sino que también con datos y quizás con alguna información esencial, esto empiece a cobrar un poco más de peso. Entonces ya la persona se emociona, pero además de eso quiere escucharme porque ve que esto va más allá, ¿no? Y por último, las manos. ¿Por qué las manos? Porque no queremos dejar nunca una historia sin resolver, ¿no? No queremos dejar una historia que simplemente nos la escuchen y nos digan como, ay, bueno, qué bonito. En las manos, lo que estamos planteando esencialmente es qué acción estás proponiendo a partir de lo que estás contando. Entonces, la intención acá es siempre cerrar con una petición concreta, con un llamado, con un mensaje, algo que ustedes necesiten de la otra persona para que su causa y que su historia tenga impacto, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ser siempre ayuda, no siempre tiene que ser como una petición concreta, si es que ustedes no tienen claro como cuál es esa petición. A veces simplemente el llamado a la acción puede ser que tú comprendas que esto es importante para nosotros, que sepas que si esto no sabías que existía, sepas que existe y que te sensibilices al respecto, por ejemplo, ¿no? Ese es un llamado a la acción también lo suficientemente válido, como lo puede ser otro que en otras causas puede suceder, que sea muy específico, ¿no? Y es como necesitamos pedirle a este político, que es el que toma la decisión sobre este tema específico, que incluya la representación de estas mujeres lideresas en este tema específico o que deje de talar los árboles de esta área, ¿no? Algo muy específico, pero es muy importante que siempre cierre con un llamado. Entonces, ya adentrándonos un poco más en la línea narrativa de cómo se construye una historia, tenemos 5 pasos. Entonces, el primero, como les decía, los primeros vienen atados a esto que mencionaba, que es el corazón. Entonces, el primero es el gancho. Y el gancho normalmente puede venir con una imagen concreta, ¿no? ¿Cómo puedo empezar? Por ejemplo, soy lideresa de X lugar y la semana pasada pasó esto. O en los últimos 20 años venimos sufriendo esto. Vengo de este lugar y esta es la situación concreta que está pasando, ¿no? De una ya tienes el gancho sin necesariamente irte por otros lados, ir por quizás a contar otras cosas que no significa que no sean importantes, pero que en el momento en que estamos contando la historia quizás perdemos atención de nuestro interlocutor, ¿no? De con quién estamos hablando. Luego viene la crisis. Cuando uno ya enmarca su historia, yo soy esta persona y esta es mi situación, vengo de tal lugar, es lo que hace mi punto de vista único, nombra el problema, ¿no? La recomendación es nombrar el problema inmediatamente, explicitar qué es lo que está pasando, por qué no se ha resuelto y por qué importa ahora. Esta última parte es súper importante porque normalmente mm, pues para ser como muy sinceras con el mundo en el que vivimos, hay muchas personas, hay muchos liderazgos y muchas iniciativas y movimientos casi que están compitiendo por convencer a las personas de nuestra causa, ¿no? Estamos lamentablemente en un mundo en el que hay tantas cosas que están yendo mal que pues hay muchos asuntos por resolver, ¿no? Entonces casi que la manera en que nosotros contamos la historia hace que pucha, o que uno sienta, bueno, sí, pero yo qué puedo hacer con eso, ¿no? O sea, eso ha pasado toda la vida. Y es súper importante que planteemos que lo que está pasando importa en este momento y es urgente, ¿no? Hay algo que despierta mucho en el sentido humano, que despierta mucho la atención, es el sentido de urgencia, ¿no? Y la crisis es muy, digamos, tiene esa parte en la que podemos explotar muy bien justamente en el sentido de crisis, ¿qué pasa si esto no se resuelve ahora? ¿No?
¿cuál es el problema mayor? ¿Qué pasa si no hacemos nada en este momento? Em, en la medida en que empezamos a nombrar el problema y que estamos haciendo verle al interlocutor que si no pasa nada en este momento, porque importa ahora, pues algo terrible va a ocurrir, ¿no? Pero nadie se quiere quedar con la sensación de que algo terrible va a ocurrir y que entonces pues ya ¿no? el apocalipsis vino y pues acá nos quedamos todos, ¿no? Porque siempre que nombramos una crisis, lo importante es que saltemos de la crisis a la oportunidad. Y siento que en el sector social y las personas que nos dedicamos a veces al activismo y a, sí, a buscar resolver tantos problemas sociales que tenemos en las comunidades y en el mundo, nos quedamos mucho en la crisis y nos quedamos mucho en la problematización de este tema, pero saltamos poco o quizás no saltamos de manera tan estratégica a la oportunidad y es el momento en el que mostramos que el cambio es posible, que hay precedentes, que hay personas que ya lo han hecho y que hay ejemplos concretos de cómo hacerlo, ¿no? Y esto es súper importante porque muchas veces, en la medida en que nos quedamos en la crisis y no planteamos la oportunidad, pues la historia simplemente se queda en la crisis y se queda en el eterno problema, ¿no? Hay algo que capta mucho la atención de las personas cuando estamos hablando en torno a oportunidades y es mostrar ejemplos. Yo, o más bien nosotras les sugerimos mucho en la medida en que ustedes construyan su historia, busquen ejemplos de éxito, busquen ejemplos de comunidades, países, ecosistemas, por ejemplo, que ya hayan tenido un impacto positivo, que ya hayan tenido algún cambio y ustedes lo puedan nombrar, ¿no? Porque es muy diferente uno poder decir, ¿qué tal si hacemos esto y logramos que el mundo sea mejor? A decirle a ese tomador de decisión o a decirle a esa persona, es que ya tengo la prueba de que esto es posible, de que esto funciona, de que esto se logró. Puede ser un caso de éxito mismo dentro de la comunidad. En algún periodo de tiempo logramos restaurar este ecosistema, volvieron X cantidad de, ¿no? de fauna, de flora, em, ¿no? Respaldar un poco que la oportunidad que muestra que ese cambio es posible ya ha sucedido en otros lugares y si no tienen el ejemplo concreto, pues investigarlo o construirlo. Luego viene un cuarto paso, que es la decisión, ¿no? Y este es súper importante. A veces, muchas veces se pasa de largo porque pues te presento mi historia, la crisis y la oportunidad, pero la forma en que nosotros construimos las narrativas y la forma en la que está comprobado también que las personas hacen clic con las historias y como que algo se les remueve por dentro, es hacerles sentir responsables del futuro de tu historia y el futuro de lo que va a pasar con ese problema que tú estás planteando. Y es decirle a esa persona que quizás el futuro depende de lo que elija hacer con lo que estoy contando, ¿no? Prácticamente es ponerle un escenario en el que te estoy contando que hay una crisis, hay una oportunidad y de personas como tú depende que esto funcione o que no funcione, ¿no? Y esto es súper importante porque hacer sentir a la persona corresponsable del problema que estamos y de la oportunidad que estamos planteando hace que el quinto punto, que es el llamado a la acción, salga de manera mucho más natural, ¿no? Entonces esto, si se dan cuenta, ya viene conectando con lo que son las manos y es justamente pedir algo específico y alcanzable a esa persona con la que estás teniendo ese espacio. Cierra con fuerza, no pidas disculpas por pedir, porque realmente eso es algo también que sucede mucho y es qué pena yo pedirle esto, no. Realmente lo que estamos pidiendo, dependiendo de lo que estemos pidiendo y la audiencia a la que le estemos pidiendo, lo que sea que le estemos pidiendo, hace nuevamente que se sienta corresponsable del futuro que plantea pues tu causa. Entonces, este es un esquema de línea narrativa que pues nos ha funcionado muy bien. Sentimos que ha sido poderoso y quiero ponerles como un ejemplo específico de esto, cómo se vería en un caso concreto, pero me gustaría si alguna en este espaciecito quisiera arrojarse a construir su historia o por lo menos los elementos.
como base de cada uno de los puntos que hemos puesto acá. Entonces, gancho, iniciando, ¿no? Este es un ejemplo para ponerlo en práctica. Entonces, iniciamos con el gancho y es, soy lideresa comunitaria de X municipio. El año pasado, mi organización fue excluida de las mesas de decisión sobre el presupuesto que afecta directamente a nuestras familias. El problema, el gancho, está súper claro, esta soy yo y este es el hecho, ¿no? Todavía no hay emoción, este es el hecho que vengo a exponer. ¿Cuál es la crisis, no? ¿Qué es lo que está de mal en que la organización haya sido excluida? Entonces ahí ya empezamos con el argumento. Más de 300 mujeres de mi región dependemos de programas que se decidieron sin nuestra participación y llevamos 3 años pidiendo un asiento en esa mesa de decisión. Es una crisis y un problema súper concreto y súper claro. Sin embargo, te voy a plantear cuál es la oportunidad, ¿no? Ya existen marcos internacionales que reconocen el derecho a la participación política de las mujeres. Hay municipios que ya abrieron espacios similares. Esto es súper interesante y es que específicamente con los tomadores de decisión, a ellos les mueve mucho em, como hay, cada ser humano se mueve con incentivos distintos, ¿no? Pero los tomadores de decisión tienen un incentivo bien particular, que son, pues, los votos, ¿no? Entonces, casi que hacerle sentir a un tomador de decisión que su gestión, que su reputación, su riesgo reputacional está en riesgo, quizás por no tomar acción frente a, a un problema que yo le estoy poniendo, hace que se active un chip y un incentivo de escucha, ¿no? Entonces, específicamente en los espacios con tomadores de decisión y con instituciones, con gobiernos, es muy recomendable plantearles siempre la oportunidad como en términos de esos incentivos que los mueven a ellos, que son muchas veces reputacionales y pues también de gestión y pues de votos, ¿no? Al fin y al cabo. Y luego cerramos con lo que es la decisión y la acción, que es justamente cómo hacer corresponsable a esta persona y pedirle que actúe, ¿no? Entonces, hoy, en este ejemplo, lo planteamos así. Hoy ustedes pueden recomendar que se garantice un cupo de representación para lideresas comunitarias en estos espacios. Está súper clave, está súper directo cuál es la decisión y cuál es la acción que se le está pidiendo a esa persona. No sé si, ay, perdón, se me movió este. Si alguna participante acá del espacio tiene alguna pregunta, quisiera compartir algo o quisiera arriesgarse a, en este ejemplo que estamos planteando acá y en estas como pasos para contar una historia, quisiera arriesgarse a plantear cómo sería más o menos su historia. Por ahí en el chat, Adriana Janet está diciendo que Adriana. se arriesga. Sí. Eso, de una. ¿Puedes abrir tu micrófono, Adriana? ¿Ahí Si me quieres. escuchan? Hola. Sí, ¿Sí me escuchan? te Te escuchamos. escuchamos, sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre pues es Adriana Vallejo, soy lideresa comunitaria ambientalista del municipio de Consacá, en el departamento de Nariño. Represento a quienes creemos en el río Guaitara, que es uno de los sujetos de derechos de nuestro departamento. Él está respaldado por 32 municipios, el cual pues el río baña. Y pues que no solamente es un río, sino que es un paisaje. Él representa nuestra historia y nuestra cultura y sobre todo la oportunidad de un futuro. Eh, Hoy en día pues estamos como enfrentando una realidad preocupante, mientras que nuestro río se está deteriorando, todas las comunidades rurales que están pues bañadas de este río, pierden muchas oportunidades, entre ellas pues el tema de la desertificación, tenemos un problema con el abastecimiento de agua, con las concesiones pues que cada vez están más peleadas y pues que esto a nosotros nos requiere de una toma de decisiones que impacten y sobre todo que regulen tanto la contaminación como la descontaminación y como el uso eficiente de este recurso tan importante. Y dentro de esto, pues, como la historia les vengo comentando, también
Dentro de nuestra historia trabajamos con el tema del turismo regenerativo, que es una de estas actividades en las cuales pues hemos implementado para conservar la naturaleza y pues generar el bienestar no solamente del río, sino de las comunidades por medio pues de una economía circular y ellos se empoderan dentro de estas actividades, tanto a la descontaminación del río Guaitara como a mover su economía local, que es con lo del turismo regenerativo, el fortalecimiento de los saberes ancestrales y creamos pues oportunidades para para todo el núcleo familiar, tanto para los jóvenes como para los adultos y nuestros mayores. Hoy nosotros pues no venimos como a solicitar un favor porque como les comentaba, el río Guaitara ya está declarado desde el año 2022 como un sujeto de derecho y esta ha sido como una lucha constante con estos 32 municipios. Los hemos venido invitando a construir un modelo donde nuestro río Guaitara siga dando vida y donde nuestras comunidades sean protegidas para la conservación y su desarrollo. No sé si lo hice bien, creo pues que es como algo que lo vivimos al diario y por eso hoy lo quise exponer con ustedes, compañeras. Muchísimas gracias, Adriana. Súper. No sé si alguna quisiera reaccionar a la historia de Adriana, vieron algo que les llamó la atención. Felicitaciones, además, Adriana, por ese trabajo tan espectacular que estás haciendo. Yo tengo varios cosas que quisiera resaltar, pero no sé si acá construyendo entre todas alguna quisiera comentar la historia de Adriana. Si no, no hay lío. Bueno, Adriana, primero gracias nuevamente por compartirlo. Me parece espectacular la manera en que abres y que haces el gancho. Siento que captaste mi atención, ¿no? En principio. Te situaste, soy esta persona de este municipio, represento a quienes creemos. Esto también me pareció maravilloso porque de una vez conecta como tu lugar de enunciación y también como la voz colectiva que traes desde la historia que tú vas a contar. Y me parece que es un gancho muy, muy, muy bonito y que funciona muy bien. Em, en la parte de la crisis también está súper bien cómo lo estás planteando, cómo lo planteas como de manera clara y técnica también, el tema de desertificación, de las concesiones. Creo que ahí sería bueno de pronto en términos de impacto, como que en esa parte de la historia puedas reforzar. em, ¿Cuántas personas de la comunidad, por ejemplo, están sufriendo las consecuencias de esto que tú mencionas? ¿Cuántos son, quiénes son y qué impacto está teniendo eso en la vida de las personas, ¿no? Eso ayuda a que en la crisis también se genere como un vínculo un poco más humano, porque quizás alguna persona que no entienda mucho de este tema escucha desertificación y entrega de concesiones y agua, pero yo no sé eso qué significa, o sea, eso qué impacto tiene en la vida de las personas, ¿no? ¿Cómo afecta a los niños? ¿Cómo afecta a la comunidad? ¿Qué están dejando de percibir? ¿Qué tipo de bienestar están dejando de percibir por esta problemática? Y quizás hilar tu historia con la historia de alguien de tu comunidad, del niño que quizás no pudo hacer esto por este problema, ayuda a que también como que se vaya consolidando y se vaya solidificando esa historia, ¿no? Em, Luego en la parte de la oportunidad, que está súper claro cómo lo planteas con el turismo regenerativo, economía circular regenerativa, parece que en la forma en la que tú lo planteas, esa oportunidad es la que responde a esa crisis, ¿no? Entonces quizás vincularlo un poquito más porque el turismo regenerativo hace que se resuelva la crisis que tú estás mencionando, ¿no? ¿De qué manera? Cómo esta economía circular em, ayuda a que esta crisis que tú planteas pues se sobrepase, ¿no? Y por último, quizás una última recomendación es que me he quedado súper clara como cuál es
la apuesta que ustedes tienen, la apuesta que tú estás liderando, pero luego no estoy segura yo cómo puedo aportar, ¿no? ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces, quizás esa decisión y esa acción que tú planteas en términos de, no sé, sensibilizar, conocer el río, conocer más esta figura de río como portador de derechos, em, no sé, quizás seguirlos en una página, alguna acción concreta que pueda conectar con esa decisión y acción final, creo que cerraría maravillosamente tu historia, pero está muy, muy, muy interesante, así que muchas gracias. Alejandra. Buenas tardes a todas. Yo quería participar. Bueno, primero, como un antecedente y como también estás haciendo la retroalimentación, nosotros pertenecemos y somos jóvenes indígenas tacanas de la Amazonía boliviana. Entonces, nosotros hace una semana exactamente tuvimos ya un primer acercamiento con las autoridades locales. Y bueno, nos presentamos, fue como, hola, nosotros somos los jóvenes de la plataforma de jóvenes tacanas, estamos hoy acá para presentarnos formalmente ante las autoridades. Hemos visto que los jóvenes no son partícipes de la toma de decisiones, que muchos están perdiendo el interés y que por la falta de oportunidades muchos están migrando y dejando el territorio que nosotros eh, pertenecemos y cuidamos, como es el Parque Nacional Madidi, uno de los parques más biodiversos del planeta. Es así que nosotros el día de hoy queremos presentar 6 ejes temáticos que hemos visto que debemos priorizar tanto para la juventud, eh, no solo de nuestra comunidad, pues, la comunidad de Tumupasa, sino para las otras 22 comunidades que pertenecen al pueblo Tacana. Y de esta manera queremos presentar estos ejes que están, primero la salud, infraestructura, seguridad, conectividad y también el tema de turismo regenerativo y economía circular. Estos ejes han sido socializados con los jóvenes y tomando en cuenta lo que ellos requieren y están planteando para su futuro, para un futuro dentro de la comunidad. Es así que el día de hoy les presentamos nuestros ejes y queremos que ustedes lo tomen en cuenta en el POA municipal, pero también que nos apoyen y ver en qué manera ustedes pueden apoyar en uno de estos ejes. Y bueno, también nosotros invitamos no solo a la autoridad municipal, sino a autoridades indígenas de nuestro pueblo. Y cerramos con el acta que nos comprometimos a 90 días a hacer un seguimiento, a ver cuál de estos ejes van a poder aportar estas organizaciones, o si tienen el interés, o si no. Pero bueno, eso hemos quedado hace una semana, que ha sido con los jóvenes, en su mayoría adolescentes, y yo liderando el grupo. Pero ahora, como va a haber un segundo encuentro y tú estás dando esta retroalimentación y este ejemplo que está muy bueno, que lo podemos utilizar, ¿qué me recomendarías para este segundo punto, este segundo encuentro que va a ser de aquí al mes de septiembre? Gracias, Alejandra, por tu pregunta y tu intervención. Está súper interesante. Creo que está muy bien cómo lo estás planteando y traes también como esa voz colectiva y demás. Hay algo súper interesante en tu caso y es que es precisamente con tomadores de decisión, ¿no? Como con el gobierno específico. Y yo creo que hay algo que tú podrías plantear como oportunidad que es muy interesante en este caso y es que normalmente los tomadores de decisión nosotros los vemos como estas personas que supuestamente deberían tener todas las respuestas, ¿no? Como que traen y que muchas veces actúan como si fuera así. Yo creo que es como un tema que a veces también tienen con el poder y es que ellos todas se la tienen que saber. Y hay una oportunidad súper importante ahí que tú estás planteando y es que, y que creo que también podrías profundizar, y es cuál es el problema de que las comunidades no participen de la toma de decisiones, ¿no? Porque a veces pareciera como, bueno, sí, pues el tomador de decisión se puede inventar cualquier cosa,
pero es que al final resulta siendo un problema para él si es que lo que sea que promueva en su gobierno o en su candidatura o en el momento electoral, no sé, o de gobierno que esté, y es que si esto no es apropiado por la comunidad, si realmente no está interiorizado, pues se va a perder también, ¿no? Entonces hay una oportunidad también ahí. Muchas veces los tomadores de decisión, ellos no lo quieren nunca reconocer, pero están buscando también respuestas, están buscando que les hagan la tarea, ¿no? Que les lleguen con el plan literalmente y les digan como, es que esto es lo que necesitamos y esto es lo que realmente se puede también atar a lo que tú estás buscando dentro de tu plan, ¿no? Creo que ahí también vale la pena hacer un análisis de esa persona o ese tomador de decisión con el que estés hablando, entender un poco cuáles han sido sus prioridades, qué le interesa, qué tipo de lenguaje eh, le interesa, cómo escuchar y con cuál de pronto captaría la atención para justamente seguir, ¿no? Como con plantear la oportunidad desde ahí. Y es que tú le estás presentando soluciones. Literalmente traigo la tarea hecha para ti y lo que te estoy planteando es que colaboremos. Em, de todas formas, muchas gracias igual Alejandra por la intervención. Si tú u otra persona, otra mujer acá en el espacio quisiera un poquito más de profundidad en esto y quisiera de pronto presentarnos como algún caso específico donde vaya a tener una reunión importante, un evento y quisiera construir la historia y quisiera algo de retroalimentación, acá estamos más que disponibles para ustedes. Así que muchos éxitos en ese espacio y si quieres más una conversa un poco más profunda, podemos tenerla. Em, a María Angélica alzó la mano. Dale. Ay, Buenas tardes para todos. hola, buenas. Bendiciones. Mi nombre es María Angélica. Soy del departamento del Cesar, municipio de Manaure, Cesar. Eh, Soy líder social, pertenezco a una asociación, a Socoserpe, que se trabaja con los campesinos y problemáticas que se presenten en el pueblo que nosotros podamos ayudar a resolver. Nosotros tenemos acá una problemática pues bastante un poco afectada y bastante grande. Estamos mirando a ver cómo organizamos un grupo de voces en la gobernación para ver si nos pueden ayudar con esta problemática. Lo que pasa es que acá en San José del Oriente es un corregimiento de La Paz Cesar, entran dos ríos. Uno de esos ríos que entra para uno de los barrios más grandes que tiene San José del Oriente, que es Betania, es el que es, como le comento, el que subasta toda el agua para el barrio. Cuando llueve mucho en las zonas altas, hay una mina de carbón y cada vez que llueve se lava esa mina y esa agua de ese río no se puede consumir porque es como un petróleo, como algo, o sea, algo negro que no se puede consumir. Entonces hay muchas problemáticas a través de eso porque los usuarios se tienen que ver obligados a transportarse hacia otros pueblos a traer agua. Entonces, hay personas que consumen, aclaran esa agua y consumen esa agua así. Y entonces, usted sabe que eso es una problemática grande para el consumo humano por las enfermedades que hay. Entonces, nosotros, pues, estamos mirando a ver, somos voces, a ver, llegar a la gobernación para ver y plantar este tema, a ver qué caso nos toma en serio esto, porque de verdad sí necesitamos resolver este tipo de problemáticas, ya que gracias a la COP20 que ingresé con la COP20 a hacer unos diplomados y pues me he quedado allí porque la verdad pues ha sido ustedes de gran bendición para nosotros porque ha sido mujeres liderazgo y eso nos ayuda a nosotros a tomar como el rol, como a dejar el miedo, como a tomar decisiones que sí podemos, que tocar la puerta no significa entrar, entonces eso nos ayuda como a tomar ese valor
y llegar y tocar las puertas hasta donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, pues la verdad, antemano, pues darle gracias a Dios y por brindarnos este espacio y a ustedes por ser las tutoras de nuestro conocimiento y ayudarnos como que a dar ese paso cuando más lo necesitamos. Gracias. Muchas gracias, María Angélica, por compartir eso y siento mucho que eso esté pasando allá. Creo que ahí más que nunca es súper clave poder construir esa historia justamente para, pues, para lograr, sí, quizás lograr más apoyo de parte de tomadores de decisión o movilizar la causa en algo así tan específico como tú estás, como el caso que tú estás planteando, es súper clave. Aprovecho para hacer cuña de la próxima sesión, que es base para construir campañas. Cuando hay situaciones así tan de urgencia, como de urgencia, de impacto, de toma de decisiones rápidas, como lo es en tu caso, creo que vale mucho la pena plantearse hacer una campaña y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Más allá de construir la historia, a veces también movilizar para que esa historia llegue a más voces, pues es súper importante. Así que te invito mucho a conectarte en la próxima sesión, que es el viernes, para que nos da como algunas bases para construir campañas específicas y movilizar temas cuando son de rápida respuesta. Y nuevamente también lo que necesites, pues acá estaré. Les dejo también mis datos si quieres algún apoyo más para construir tu historia o para crear como una narrativa de impacto con ese caso que tú estás planteando. Em, ya se nos está acabando el tiempo. Ah, María Angélica, tiene la mano levantada. No sé si es la de... Sí sería de verdad una gran ayuda porque ya que esta problemática, hija, no se lleva de meses, esta problemática se lleva de años y en Ya. vista de que entran gobiernos y solamente hacen es depurarla y como las sanguijuelas, chupar y no inviertan a lo que tienen que invertir. A este pueblo, este barrio tiene bastante habitantes, personas que son campesinas, personas que no tienen suficientes recursos como para que, digamos, nos vamos a abastecer con suficiente agua, vamos a hacer tanques elevados, subterráneos para guardar el agua. No, no, porque la mayoría de las personas que se viven en el territorio son personas campesinas, personas vulnerables, personas que no tienen muchos recursos para eso. Entonces, yo en vista de que he visto toda esa problemática y que gobiernos anteriores han pasado y han pasado y han pasado y no ha visto esa problemática, esa es una de las problemáticas más importantes que hay porque es el consumo del agua. El agua es vital Claro. para nuestra vida y no solamente nos abastecemos del agua, el agua es para todo, para el consumo, para la ropa, para el aseo, para el baño, para todo. Y que hay que tener en cuenta que hay una comunidad de suficiente de niños, no solamente tanto de niños como personas de la tercera edad, entonces de que tengamos un agua tratada, un agua limpia, o sea, tan chévere quisieran digamos, digamos, un trato de agua que hagan una actividad grandísima y que no entre todos recolectamos y hacemos un tanque para tratar el agua. O sea, eso sería algo chévere. Chévere que yo sé que eso es como un sueño, pero igual un sueño que se deja el granito de arena ahí, como que la intención ahí y seguir escarbando ahí hasta que uno pueda lograr con ese objetivo. Mira, hace poco se logró siembra de arbolizaciones por la tanta fuerte, porque el sol estaba recalentando demasiado fuerte, las aguas se están secando y mira, se llevó a cabo. Con que yo sé que esta problemática que yo estoy comentando, porque es una problemática bastante fuerte, yo sé que no es fácil, no es yo sé que es fuerte, pero igual tocar las puertas no significa entrar, a lo mejor pues tengamos de mano que Dios esté con nosotros y personas pues que también miran este caso y pues también no tienen la mano en este caso porque de verdad sí lo necesitamos. Gracias, María Angélica. De acuerdo. Em, hay una intervención también de Jimena. Si quieren, damos paso a esa intervención y ya damos la última parte de la sesión para ir cerrando. Dale, Jimena.
Hola, ¿cómo Hola. están? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jimena Betancourt, yo soy periodista, en este momento pues terminando estudios de administración pública también. Soy del municipio de Túquerres, Nariño, y pues también cubro temas que tienen que ver, entre otras cosas, como el tema del medio ambiente, la conservación ambiental. En este momento estaba trabajando con algunos compañeros en lo que tiene que ver con el tema de soberanía alimentaria. Sin embargo, aunque entré un poquito tarde, estaba escuchando el tema del río Guaitara, que fue declarado sujeto de derechos, y pues que es otro tema que nosotros pues también lo hemos tocado acá con algunos compañeros en torno a visibilizar un poco más cuál fue la problemática inicial que llevó a que pues una acción colectiva pudiera lograr que el río Guaitara sea declarado sujeto de derecho. Sin embargo, pues eso no es, digamos, entiendo que eso no es una decisión que se queda estática, sino que es un proceso que va avanzando poco a poco en la medida que sobre todo los municipios ribereños también hagan lo suyo, ¿cierto? Porque el gran problema es los vertimentos que salen pues de los sistemas de alcantarillado que estaban contaminando pues este río tan importante para nuestro departamento. Estamos trabajando también en unas cápsulas informativas, lo que usted hablaba de la construcción de historias, aprovechando, pero con las comunidades, pero también con las autoridades. Y quería saber si ustedes tienen material sobre pues las lecciones que nosotros podemos extraer de casos como el río Atrato o el Amazonas en términos de una implementación real y de una, no sé, de una conformación de colectivos, de guardianes, de un seguimiento institucional que pueda servir como hoja de ruta para que este reconocimiento, por ejemplo, del río Guaitara como sujeto de derecho sea de conocimiento amplio y de conocimiento general, y asimismo de ahí en adelante pues que se pueda pensar en acciones contundentes para su protección. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Súper importante lo que planteas. Yo creo que lo podemos dejar junto con Adriana como una petición. No sé si luego se pueda gestionar de pronto dentro del mismo grupo compartir ese tipo de documentos si es que los hay, porque es justamente eso que tú mencionas como un ejemplo de ese caso específico, cómo puede servir de ejemplo para plantearlo como una oportunidad para otros casos, ¿no? Y eso es súper importante, entonces creo que más allá de esta sesión que es sobre las narrativas y sobre las historias, pues es súper importante lo que tú planteas como un banco quizás de aprendizaje dentro de las mujeres que están acá mismo y que puedan compartir pues como material que pueda ayudar a sustentar sus propias historias con base en las historias de otras, ¿no? Que eso es justamente como las redes de apoyo que se gestan. Así que súper, súper clave lo que mencionas y pues lo dejamos ahí a consideración también del equipo de Barranquilla em, para ver si se puede gestionar. Luego, bueno, ya terminando, porque no quiero abusar tampoco mucho del tiempo que ya nos pasamos unos minuticos, quisiera cerrar con esta parte de cuándo contar historias, ¿no? Y es que muchas veces parece que las historias siempre están ahí para ser contadas y efectivamente no de ninguna manera es que algunas veces no sean merecidas ser contadas, pero sí hemos identificado que hay unos momentos específicos en los que cobran más relevancia. Entonces, para que ustedes los tengan súper presentes, hay momentos que hacen hay coyunturas que hacen que las historias tengan un efecto multiplicador. ¿Cuándo es eso? Especialmente en contingencias, por ejemplo, cuando hay una crisis, un escándalo, un cambio súbito de política, una urgencia, con mucha sensibilidad, porque sabemos que muchas veces estas contingencias pues implican que hay personas que lo están pasando mal o que hay víctimas, dependiendo del caso, pero funciona.
Normalmente cuando la atención está sobre un tema, hablar hace que ese tema se amplifique y sea más escuchado, ¿no? Luego, en momentos de eventos clave como cumbres regionales, sesiones legislativas, em, algunos eventos internacionales también, pues es súper clave prepararse para esas fechas, así como las días de conmemoración, ¿no? El día de conmemoración de la mujer, del océano, de los ríos, etcétera. Todos estos días pues también hacen que la opinión y la agenda pública esté hablando sobre este tema, así que es un muy buen momento para ponerlo. Ya, por último, esta es la última como herramienta que les ponemos acá de construcción de una historia, que es básicamente el resumen de lo que hemos visto en toda la sesión, que ejemplifica el quién eres, de qué vives o cómo es tu entorno, por qué importa, qué es posible y la petición. Así que también, última recomendación, qué hacer cuando no sé la respuesta, porque pasa mucho en estos entornos en los que a veces los tomadores de decisión u otro público nos corchan, ¿no? Somos seres humanos, corcharse no está mal. Tenemos acá unas recomendaciones claves de qué hacer cuando uno no sabe la respuesta. Cuando no tienes el dato, simplemente decirlo, no tengo el dato en este momento, pero lo que sí sé con certeza es que esto es lo que está pasando, ¿no? Cuando dicen que es un caso aislado, ¿no? Que no, eso no pasa nunca. No, pues este no es mi caso específico porque en mi comunidad, nuevamente los datos de comunidad y a cuántas personas afecta esto es muy importante porque lo respalda. Cuando quieres redirigir porque no te sientes cómoda con esa pregunta o sientes que está yendo por por otro lado, que se está yendo por las ramas o ya no es el tema que quieres abordar, es recomendable decir agradezco la pregunta, pero lo que quiero subrayar es X o Y. Esto pasa mucho con los periodistas. Y cuando cuestionan la legitimidad, un tip para que esto no pase, cuando cuestionan que realmente tú representes a una comunidad, traigo el caso que mencioné al inicio ay, ya no me acuerdo el nombre, discúlpame, pero bueno, que decía, represento a quienes creemos que el río tiene derechos, ¿no? Esto hace que la legitimidad sea muy importante y se ponga de antemano ante cualquier malintencionado que quiera poner en juego como esa legitimidad o que quiera como cuestionarla. Así que pues esta es la sesión de hoy, unos minuticos pasadas, pero pues súper feliz de escucharlas a ustedes. El mensaje principal es que la historia de ustedes y la historia de su comunidad merece ser contada y siempre que podamos, pues, usar de estos elementos y estos tips que les traemos, pues es bueno para que podamos hacer que nuestra narrativa y esa historia pues tenga mucho más impacto. Em, ya dejo de acá de compartir pantalla para darle la palabra a Adri y que haga el cierre de la sesión y que súper invitadas a que nos veamos el viernes. Claro que sí, justo les iba a compartir por acá, bueno, de la sesión, la verdad que yo estuve bastante activa mirando ahí que anotaba, me pareció muy productiva. Muchísimas gracias, Victoria. Y efectivamente vamos a tener una sesión 2 de aquí con Victoria para que ella nos comparta toda su información que se llama Bases para la creación de campañas y va a ser este 3 de julio de 4 a 5. Les vamos a estar enviando a todos los que se inscribieron el día de hoy, también a la gente de la Juntanza, muchas gracias, vimos mucha gente de Nariño, a la gente de Mujeres Cuidadoras también y bueno, a las nuevos también los invitamos. Esto hace parte nuevamente hace parte de un proceso preparatorio para nuestra tercera cumbre que va a ser en Nariño este 24, 25 y 26 de julio. Entonces, quienes todavía estén interesados, por favor, nos escriben. Hay un formulario por ahí rondando para mostrar el interés, pero pues bueno, ya estamos muy cerquita, entonces últimos detalles y ojalá podamos ver a muchas de ustedes allá en ese evento. También les compartí por ahí por el chat el YouTube de Barranquilla Más 20, en donde también vamos a mostrar esta sesión y para que ustedes puedan ver la sesión uno que fue de coyuntura geopolítica y la sesión 2 que fue de GAP y plan de acción de género. Bueno, y también les dejamos el Instagram de Movilizatorio. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos el viernes.
y el Instagram también de Barranquilla más 20. No se vayan sin que nos tomemos una fotico, por favor, todas prendan sus cámaras y nos tomamos una fotico para recordar este momento y para que las puedan compartir también en redes, invitar a otras personas que de pronto no estuvieron el día de hoy. Keller, por favor, nos avisas. Ok, esperemos que siguen activando. Excelente, ya somos bastantes. Entonces vamos a sonreír todos a la camarita a la cuenta de 3, 2, 1. Excelente, qué bonita. Vamos a tomar otra nuevamente para la otra pantalla. Listo, todas. Vamos en 3, 2, 1. Excelente. Muchas gracias. Muchas Listo, gracias, gracias, hasta música, luego. y nos vemos el viernes. Gracias, chicas, gracias, Victoria, Adri, todas.